Oliva Noticias. Le damos la bienvenida aquí en el estudio, con nosotros en Oliva Noticias, a Margarita Zavala de Calderón, panista, activista, mujer de lucha. Está haciendo una gira a nivel nacional y unos minutos de su agenda los dedica para este informativo. Le damos la bienvenida para quienes nos ven también y nos siguen por las redes sociales. Margarita Zavala de Calderón, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va por Veracruz? ¿Cómo la recibe? Muy bien, como siempre. La verdad es que es un gran estado que ha sufrido mucho, pero que ha dado grandes y buenas batallas. Entonces siempre para mí es un gusto venir a un estado lleno de recursos naturales y de gente buena, trabajadora, y que ahorita está pasando por momentos difíciles porque ha varios años siendo víctima de mucha violencia. Su movimiento Voy por México, un recorrido a nivel nacional. En realidad yo con México soy embajadora de esa plataforma, pero a la gira le llamamos Voy por México y es escuchar y servir. Y de eso se trata. Son dos elementos muy importantes para la política, que es escuchar, y por eso son temáticas. Pues digamos, en Baja California, ahí en Tijuana fui a la parte de migrantes. En Culiacán estuve con las empacadoras de frutas, verduras y pues todo eso que exportamos en grandes cantidades a Estados Unidos, en Mazatlán con pescadores. Y la verdad es que Veracruz es sin duda una expresión también de la falta de límites a los que se puede llegar en términos de corrupción. Y por eso estuvimos en Papantla, ahí iniciamos pues lo que es un hospital que nunca se termina de construir, luego Nautla, otro hospital que no se termina de construir, los puentes que no termina de construir, terminas con un periférico sur de Jalapa inexistente y avisado en la auditoría como si estuviera entregado. ¿Qué le puede ofrecer Margarita Zavala de Calderón al país, a México? Bueno, desde luego honestidad en la vida pública, pero digamos, el planteamiento es no solo Margarita Zavala, no es un asunto de nombres, sino cuál es la encrucijada en la que está México. Y es o el pasado sí, el de la corrupción, el del cinismo, o el de la honestidad en la vida pública, que ese es nuestro futuro. Y en ese sentido, yo sí quiero decirles a la gente, ¿quién es el responsable de la corrupción? La frase de todos somos responsables se oye bien, pero no es verdad. Unos más que otros. Y la principal responsable de la corrupción es la autoridad. Y no vamos a dar ese paso al futuro de tecnología, de progreso, de crecimiento y hasta de seguridad si no hay honestidad en la vida pública. No puede dar lo mismo ser honesto que no. Y eso fue una expresión también ciudadana en el caso de Veracruz. ¿Se lo han estado pidiendo mucho? Porque en este recorrido por la República Mexicana, entiendo, son temas muy focalizados. Para escuchar. Los del norte no tienen los mismos problemas del sur, pero aquí en Veracruz parece que la etiqueta de la corrupción está pegada, está enraizada. Sí, aunque afortunadamente se ha enraizado a la autoridad y por eso no hay confianza. Y sí hay una situación nueva con pues haber tenido un cambio de gobierno hace un año en términos de expresión, porque lleva mucho menos tiempo el gobierno. Pero la gente lo dice, es que ya no queremos más corrupción, porque hay que traducir la corrupción no solo en los ranchos o en los departamentos o en los viajes, hay que traducirla en el hospital que no se hizo, en la medicina que no llegó a la clínica. En Zongolica, a una mujer que lleva en brazos a un niño para que lo operen, le piden las gasas y el sector salud no puede con la sobrepoblación y además no se le paga y todo eso es por la corrupción y eso es lo que tenemos que hacer. La gente tiene que darse cuenta y caer en la cuenta que la falta de honestidad en la vida pública no es un asunto solo de la persona que es deshonesta desde el gobierno, sino de los bienes que no se generaron. Y entonces sí es muy serio, más serio. No es un secreto saber conocer, porque su exposición hacia los medios así lo ha revelado. Una diferencia de percepción política, más no de ideología, con el actual presidente nacional del PAN, con el señor Anaya, con el señor Ricardo Anaya. ¿Cómo va ese tema? Mira, yo creo que el PAN va a arreglar las cosas. No es la primera vez que tenemos algunas complicaciones. ¿No habrá fisuras? Lo he visto.
Fisuras profundas. Sí, ahora igual, la autoridad es la más responsable de muchas cosas y los demás también lo somos. En ese sentido, lo que yo he dicho es no tanto la fisura personal, sino el PAN tiene que tomar decisiones. Y si no las toma rápido, quien se beneficia de la indecisión son otros. Y es en este caso López Obrador, que a mí sí me parece que una preocupación suficiente para Acción Nacional que no se convierta el PAN en la alternativa de gobierno. Entonces lo que yo le estoy pidiendo al PAN es hay que definirnos, y pasa porque él no sea juez y parte, pasa porque veamos las alianzas, ya hay que definirlas, o qué es lo que está platicado. Y al mismo tiempo somos un partido político que puede afirmar su identidad y en la afirmación de identidad presentarse en una alianza como se hizo aquí en Veracruz, pero hubo definiciones. Y en la medida que no los hagamos, pasan los días. ¿Y quién pierde? Pues no el PAN, no Ricardo, no yo. Pierde México, porque parto de la idea que somos la mejor alternativa. ¿No se ve fuera Margarita Zavala del PAN? No. Adentro. Sí, la panista soy yo. No, sí, de mérito de todos los demás, pero la panista soy yo. Es un partido político que sé que tenemos gente honesta, que tenemos ciudadanos que se involucraron en la política, que sabemos hacer las campañas, que tenemos una experiencia de gobierno y también tenemos valores que nos permiten ser punto de referencia de mucha gente y no podemos soltar esos valores, entre ellos el de la honestidad en la vida pública. ¿Confía en que estos órganos internos de su partido Acción Nacional realicen un muy buen trabajo de selección de la candidata o el candidato a la presidencia del próximo año? Yo, en términos de confianza, le confío en este sentido más que al órgano, al honor, a la ética de las personas que lo integran. ¿Ricardo Anaya es un obstáculo para usted? Depende de qué lado lo veas. O sea, si es un adversario, es un adversario. No ¿En sé su desarrollo político? Si es un adversario, sí. Lo que pasa es que todavía no está claro en dónde está jugando, si como jefe o como candidato. Son partes de las definiciones que necesitamos, pero yo no veo un adversario por fuerza un obstáculo. Veo un adversario y en política hay adversarios. Acción Nacional y el PRD a nivel nacional ya anunciaron un gran frente opositor, la construcción de un gran frente opositor para las elecciones del próximo año. Todavía técnicamente no le han llamado una gran alianza política con otras fuerzas, con otros partidos. Es un primer paso para lo que será la conformación de una inevitable alianza de estos dos partidos. Mira, yo siempre he estado a favor de las alianzas, las he apoyado, creo que Veracruz fue un caso exitoso, pero pasa por definiciones del PAN que todavía no se tienen, o por lo menos eso no nos dijeron el jueves pasado, y pasa también por voltear a ver Acción Nacional a sí mismo y revisar cómo se hace esa alianza, y en la medida en que nos definamos nos vamos a presentar con mayor fuerza a la alianza. Ahora, todas las alianzas son importantes, sí, todas son ganadoras, no siempre. Lo importante en una alianza es que le quede claro a la ciudadanía por qué. Y eso también tenemos que definirlo. Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, también ahora se monta la vitrina de los presidenciables. ¿Alguna opinión? No, pues bienvenido, además estoy en su estado y está dando ahí una batalla contra el crimen organizado. Y así fue, me parece que es convocado, pero esas son decisiones pues personales, ¿no? Desde luego. Y no sé si ya se suba completo, pero yo más bien lo veo muy concentrado como gobernador, honestamente. En su momento, Vicente Fox había acuñado el movimiento Amigos de Fox y cosas por el estilo. Hizo también un gran movimiento por todo el país y lo recorrió. Y al final él fue el candidato en ese momento y en ese contexto de su partido, el PAN, a la presidencia de México. ¿Hay un símil de estos movimientos, de estas organizaciones, ahora la que usted encabeza? Es fácil que lo haya, solo que Fox tenía más libertades en términos políticos. Entonces yo lo que hice y lo que estoy haciendo es hacer cosas que tienen que ver con algo que me parece muy importante, darle a la ética, a la política dignidad y después empezar las campañas. Y eso, en cambio Fox podía empezarla desde el principio. Yo opté
por trabajar en lo que se llama dignificación de la política, por eso utilicé otros colores y empecé a hablar precisamente de cosas que le importaban a los jóvenes, claridad en las intenciones, de la dignidad de la política, de cómo acercar la política a los jóvenes y a los ciudadanos. Y en ese sentido he tenido un equipo de panistas y de ciudadanos que han empezado a hablar de México. Y así también con eso me presento también a Acción Nacional. Ahora mi vida en Acción Nacional pues también habla mucho, es la que ha dado un sentido a mi vocación de servicio. Y lo que la ley no me permite, que es empezar campaña, pues al mismo tiempo, ahora sí que en el ejercicio de sacar cosas buenas de las malas, pues está el escuchar a la gente. De todos modos, por mi experiencia, cuando hay un programa que nos sirve, no solo tiene que ver desde luego la corrupción, pero también tiene que ver si se escuchó o no a la gente a la que iba dirigida el programa. Y para mí es importante que una institución de sordos me diga, oiga, en un hospital público debe haber en urgencias alguien que sepa la lengua de señas, que sepa lo elemental, qué te pasó, qué sientes, qué parte del cuerpo no sientes, eso solo escuchando. Y eso es lo que estoy haciendo y, por cierto, he hecho en mi vida. Muy bien, Margarita Zavala de Calderón, muchas gracias por venir a Oliva Noticias y estar con nosotros esta mañana. ¿Quiere usted comentarle algo más a la audiencia y a quienes nos ven por las redes sociales? México está en una encrucijada. Tiene que decidir entre el pasado y el futuro. Y eso es lo que estamos ahorita en nuestro país. No es ni debe ser unos políticos peleándose por un cargo. Es entre el pasado, ese pasado de la corrupción, expresado, pues en gente como Javier Duarte, que hizo de Veracruz el Museo de la Indignación por la corrupción. Ese pasado hay que dejarlo, no para que no haya justicia, sino para que demos el paso al futuro que genera honestidad en el gobierno y creación del bien común. Así es que en ese trabajo estamos. Muchísimas gracias, Margarita Zavala de Calderón, en el estudio de Oliva Noticias. Gracias a quienes nos siguieron también por las redes sociales. Que tenga buena mañana. Por cierto, próximas actividades aquí en Veracruz, ¿qué va a hacer? Voy a hablar con los cafetaleros. ¿En Coatepec? Aquí, claro. ¿Y a tomarse un café? Sin duda, soy muy cafetera además. Muchas gracias, que tenga buena mañana. Oliva Noticias.